Preferiblemente debe haber un peón en E5. A ver si están acá todos. Acá me falta Cristian, que no ha entrado al estudio. Cristian, me avisa si tienes algún problema Sí, sí, voy. para entrar. No, sí, ya voy. Y como les decía, chicos, bueno, muchas veces necesitamos un peón en E5, a veces no, a veces la posición es tan compleja que hay tipos de subso, es decir, hay tipos de dominación que se permite que el caballo llegue a F6, pero a la larga nuestro ataque es muy fuerte. Por ya esas son las excepciones, chicos. Es decir, generalmente es necesario el peón en E5. En este caso vemos el ejemplo más sencillo de la vida. Acá, bueno, sencillamente alfil por H7. Fíjense que el alfil no llega a F5 ni el caballo en F6, la dama tampoco, y el peón está en E5. Acá se cumplen todas las condiciones. Y muchas veces también, si la torre está en H1, mucho mejor, porque luego se acompaña de H4 y H5, y esto es una belleza. Ahora en caso de rey G8, sencillamente dama H5, torre 8. Aquí se puede decir que las blancas dan mate en 5 de manera forzada. ¿Ustedes todos conocen este tema? Como dar mate en 5 de manera forzada acá. Digo, todos deberían conocerlo en el nivel intermedio, pero a veces no conocemos sencillamente este modelo de mate, ¿no? A ver, Alexander, lo conoces, ¿no? Esta posición. Sí, sí, dama por peón. Exacto, dama por peón. Acá podemos intentar dama H7, dama H8 y dama por G7. Sería un ataque bastante interesante, pero dama por peón es lo mismo. Lo único que le quitamos el peón de F7 y ya esto nos da el chance para el mate forzado acá. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, que contra caballos G5 las negras pueden hacer rey G6 y esto es un ejemplo de defensa interesante. Vamos a ver más adelante una partida que el mismo Kasparov se defiende contra la computadora Deep Blue, que le sacrifica un alfil de esta manera. Vamos a ver esa partida más adelante para que vean hasta qué punto puede ser complejo estos sacrificios, ¿no? Bien, para defenderse acá, para atacar en este momento tenemos dos opciones siempre. Una es colocar la dama en G4 y otro es que, bueno, para mí es mi preferido hacer H4. Ahora estoy haciendo sencillamente H5 y caballo por F7 y y entonces me estoy capturando la dama, chicos. Acá no hay mucho que hacer. Por ejemplo, torre H8, H5 y sencillamente, bueno, puedo tomar en H5 también. Eso sería una cuestión más bien ya de gustos. Pero las blancas dan mate forzado en esta posición. Por ejemplo, si ahora rey E7, sencillamente dama F7 y ahora dama por E6. Mate acá. Muy bonito, sí, muy curioso el mate. Tampoco había mucha necesidad, yo creo que aquí también se puede capturar acá. Pero bueno, el tema era bueno que como quiera que sea se puede ganar acá sencillamente. Entonces la torre en H1 cuando uno es H4 también es un motivo muy interesante porque pensemos por un momento ahora si las negras hacen dama E7, ¿no? No es lo mismo que la torre esté o no en H1. ¿Por qué? Porque pueden haber muchísimos temas tácticos acá. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer H5, rey H6, entonces dama D3. Y miren la diferencia. Si es que ahora mismo estoy haciendo dama H7 en este momento y la torre está defendiendo al peón de H5. De manera que, bueno, aparte de todo, estoy amenazando caballo por F7 en mate porque sería un doble jaque acá. Yo creo que es importante la defensa del peón de H5. Y si G6, obstruyendo un poco acá, bueno, sencillamente caballo por F7 sería doble jaque. Importante que el peón esté defendido. Y bueno, acá sería mate en G6. Entonces, de esta manera, bueno, nos podemos aprender varias cosas. Lo primero es que cuando las condiciones están creadas,
debemos tener un peón en quinta fila, si eso sería ideal. A veces no es tan así, pero siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero generalmente un peón en quinta fila. Importante que el alfil de casillas blancas no se active en esta diagonal, ni la dama tampoco, y que el caballo no venga a F6. Y bueno, otro requisito interesante es que la torre todavía esté en H1, aunque vamos a ver que hay posiciones en que no es así, y bueno, también es muchísimo ataque igual. Veamos ya ejemplos de la vida real. Esto sencillamente fue un ejemplo clásico, el más sencillo de todos. Y vamos a ver ahora una partida de Carl Slater donde ejecuta esta maniobra. Vamos a ver acá, bueno, E4. Para los que no conocen, Carl Slater fue retador a la Copa del Mundo con Emanuel Lasker, casi ganándole el match, ¿no? E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, acá se hace alfil G5, esta línea bueno, muy interesante de la francesa, y en este caso Slater hace una jugada un poco rara acá, hace alfil por F6, que para nada es bueno dar el alfil este de casillas negras en este momento, ¿no? Alfil por F6, y la idea, bueno, quizás es de deshacerse del caballo defensor del enroque, pero a la larga, bueno, quedarse sin alfil de casillas negras es una locura en esta posición. ¿Por qué? Porque las negras pueden hacer C5 y castigar entonces el centro. De esta manera, bueno, no habría oponentes en las casillas negras para nosotros acá, chicos. Por tanto, se siguió el juego con enroque acá, bueno, E5, todo muy bonito y todo, pero las negras tienen un contragolpe muy importante con C5. Se hizo alfil D3 y bueno, las negras hacen alfil D7, una jugada horriblemente mala, porque aquí ya era necesario hostigar el centro, ¿no? Hostigar el centro con C5 rápidamente. Vamos a ver ahora que quizá las blancas pudieran haber jugado H4 de igual manera, pero bueno, aquí incluso tenemos H6 y nos quitamos un poco el tema del posible sacrificio, y ahora estoy tomando acá en D4, caballo C6, incluso un F6 para romper el centro. Entonces, bueno, la posición sería un poco sospechosa, ¿no? Pero estamos viendo el tema táctico, así que bueno, vamos a ir a la partida donde las negras jugaron alfil D7, una jugada yo diría que horrible, malísima. H4 de las blancas, y se ve claro la amenaza, ¿no? Se quiere jugar alfil por H7 y caballo G5. Hay que notar, chicos, que en este momento no tenemos alfil de casillas negras. Creo que es algo que golpea un poco el ataque blanco. No hay alfil de casillas negras, y pero bueno, la torre está en H1 lista para acompañar al ataque junto con el caballo en G5, ¿no? Vemos que si se captura en G5 se abre la columna H con ganancia de tiempo, y pensemos por un momento acá. Vamos a ver, F6. Calculemos cómo ven ustedes esta posición. ¿Qué ustedes creen que sea mejor acá? A ver, chicos. Hay dos opciones. Una es alfil por H7 y otra es caballo G5, y necesito que me digan su opinión. A ver qué tal. Pensemos por un momento, chicos, esta posición. Pueden usar, si desean, el chat de Liches para hacer algún comentario o algo. Estamos valorando
entre caballo G5 o alfil por H7. ¿Cuál de las dos más interesante, ¿no? A mí me gusta alfil por H7. Ok, ok. Bueno, vamos a trabajar esa. Alfil por rey por. Caballo G5. ¿Qué haces ahí contra, por ejemplo, rey G8? Ya he perdido. No, Ya ahí no, no, la estaba viendo. todavía tienes ahí interesante E por F6, pero creo que tomo de torre todavía. Sí, E por F6, pero capturo de torre y contra dama H5 tengo torre H6 y ahí sí creo que todavía te queda un jaque en F7, rey H8, pero ya se te está acabando ahí la gasolina, ¿no? De la iniciativa. Entonces, no funciona. Aparte de que, por ejemplo, el fil por H7, chicos, capturo y luego de caballo G5 tengo rey H6. Acá, bueno, la posición se vuelve interesante, ¿no? Juego un poco ahí confuso. Se puede jugar a largo plazo en esta posición. Por ejemplo, hay opciones con dama de 3. La ventaja de tener la torre en H1 en estas posiciones es que si ahora se hace G6, siempre tenemos H5 y la torre viene a, bueno, a apoyarnos acá con el ataque y demás. Siempre, ya les digo, la importancia de la torre en H1. Supongo que acá las negras tengan que hacer F5. Y bueno, la posición es complicada de todo esto. Acá una de las jugadas más interesantes es traer piezas a la lucha con caballo E2. Y entonces, bueno, se puede jugar un poco más a largo plazo, pero las negras se puede decir que están sólidas en H6. No se ve algo claro para atacar así con fuerza. Así que bueno, el rey está mal ubicado, pero creo que poco a poco se pueden ir, quizás acá con G6, por ejemplo, ahora sí, y rey G7. Bueno, de todas maneras, chicos, mucho mejor es caballo G5 directamente. La idea de caballo G5 directamente es que la torre entra con ganancia de tiempos y ahora F por G. Entonces aquí sí tenemos alfil por H7. ¿Okay? Esta es mucho más dura. ¿Cuántos la vieron alfil por H7? Este orden exacto acá. A ver. Justificar este orden tiene sus cosas, ¿no? Realmente acá necesitas de un cálculo bastante concreto porque luego de rey por H7, sencillamente las blancas hacen H por G6 y contra rey G8 tenemos un bombazo, la jugada torre H8 jaque, ¿no? Un verdadero bombazo, sencillamente una jugada muy bonita, donde bueno, vamos a llegar con la dama a H5 rápidamente. Rey por H8, dama H5 y bueno, tenemos el mate de Damiano listo para ejecutarlo acá sencillamente con la dama en H7. No hay manera de defenderse, tienes que quitar la torre ya sea para E8 o a F5 y recibes mate en dos jugadas, ¿no? Creo que muy bonito el ejemplo. Obviamente el Slater, Carl Slater, ejecuta esto con muchas ganancias de tiempos. Pareciera que alfil por H7 directo es mucho mejor, pero la ganancia de los tiempos nos indican que caballo G5 es más directa, mucho más efectiva, pero por otro lado también podemos ver que no es obligatorio capturar en G5. Acá podemos intentar
jugar H6. Veamos que por ejemplo H6 hubiera sido una jugada más interesante, la lucha hubiera sido realmente más reñida. Acá por ejemplo las blancas podían haber hecho caballo H7 y la posición es una verdadera locura, ¿no? Por ejemplo contra torre F7, alfil G6 y el juego es extremadamente complicado. Una de los temas defensivos acá es que el caballo está encerrado en H7, pero por otro lado las piezas de las negras están un poco descoordinadas, bueno, sobre todo el flanco dama sin desarrollar, hace que el juego sea extremadamente complicado. Una posible variante puede ser peón por alfil por F7, rey por F7, D por E5 y sencillamente, bueno, quizás podamos traer acá el rey nuevamente a G8 y la posición es, bueno, un poco compleja, ¿no? Quizás para jugar a ganar con blancas hay que hacer caballo G5 y bueno, aunque vemos que las blancas abren la columna H, vemos el ataque que puede ser muy interesante en caso de dama H5, alfil H6 y estamos reagrupándonos con dama G5. Creo que el ataque es interesante, pero bueno, las negras logran una posible reagrupación. Así que, ¿qué pasa con esta posición con blancas? ¿No? Slater no reúne en sí todos los requisitos, sobre todo el alfil de casillas negras, que es súper importante a la hora de sacrificar, por el hecho de que el rey no se puede colocar en H6. Yo creo que ya eso es un detalle importante. Aunque bueno, quizás una jugada sea una jugada muy práctica también, ¿no? Sí, que obviamente va al ataque rápidamente. Bien, veamos el próximo ejemplo, me parece más profundo. En este caso, Viswanathan Anand contra Anatoly Karpov. Ya vamos a entrar en pesos pesados. Veamos. Anand hace caballo F3, juega una reti en este momento que transpone un peón dama. En este caso a un gambito de dama aceptado y se juega la línea, bueno, una de las líneas más complicadas acá con E4, B5 y bueno, sencillamente entran en un duelo teórico en esta posición. Acá, bueno, hay muchas ideas interesantes. En todo caso, las negras aceptan entrar en el reto teórico. Vamos a ver que el peón en A7, bueno, se puede decir que queda retrasado en este momento, pero las negras cuentan con el ataque, sobre todo decir, el peón aislado de las blancas, ¿no? Que pueden trabajar poco a poco, sobre todo si se siguen cambiando piezas, si existe una buena simplificación. Negras hacen caballo F6, alfil E2, alfil E7. Más o menos la posición de las negras es bastante sólida, se puede decir, quizás con una leve presión sobre el peón en A7, pero no creo que en realidad sea suficiente. Una de las ideas acá de las blancas es poder eliminar las piezas que defienden las casillas críticas, ¿no? Las casillas débiles en este caso. Y hay una casilla débil, chicos, en C6. Es decir, esta casilla es súper importante, sobre todo porque el peón de B5 nos ayuda acá, nos ayuda a presionar. Y bueno, se hace caballo E5. La intención de caballo E5 es poder presionar, sobre todo porque bueno, queremos cambiar los alfiles de casillas blancas y hacernos solo con el dominio de la casilla C6, la presión que podemos tener en este momento, ya que el caballo de B8 si mueve a D7, bueno, nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, luego de A6 esta jugada parece muy buena, minando el peón avanzado, en este caso el peón de B5. Tenemos alfil F3 y en este caso las negras juegan caballo D5, bueno, intentando oponerse a todo este esquema bien interesante acá. Bien, quiero que me digan ustedes cómo jugar con blancas acá. ¿Cómo harían ustedes en esta posición? Pensemos por un momento. Podemos ver que tenemos ideas muy interesantes en esta posición.
hay que ver, chicos, que me están haciendo sencillamente A por B5 y se acaba todo, ¿no? La posición sería igualdad total. Por tanto, las blancas tienen que conseguir algo dinámico rápido, ¿no? De lo contrario, la posición sería un total desierto ahí. Vamos a ver. ¿Cómo lo ves aquí, Cristian? A ver, cuéntame. Pues tenía pensado como traer el alfil a E4 y amenazar en H7, trayendo también la dama y pues acompañado del caballo de E5, poder hacer algo, pero no veo algo Bueno, muy... aquí con respecto al punto H7 todavía no está muy claro porque si haces alfil E4 te hacen caballo por C3 con un doble acá. Entonces la posición todavía en sí no está preparada para lo que es el ataque H7, sino que las blancas están intentando de alguna manera crear algún que otro contrajuego, ¿no? Sí, porque se le está haciendo al A por B5 de las negras y sería tablas casi que en automático, ¿no? Aparte de que nos están haciendo caballo por C3, bueno, tenemos que ver qué hacemos con el caballo de C3. Acá, bueno, las negras hacen caballo por D5 y la intención de caballo por D5 es que si alfil por D5, entonces tenemos dama E2 y al menos estamos presionando la posición. Si estamos ahora haciendo B por A6, nos estamos ganando un peón de esta manera. Y las negras como que todavía tienen que resolver ciertos problemas allí. Sobre todo con el caballo en B8, la torre en A8, como que no pueden sacar sus piezas tan fácilmente, ¿no? O sea, esta sería una solución práctica para el juego de las blancas, ¿no? Sin embargo, Karpov hace E por D5 con la intención de seguir amenazando A por B5, simplificar la posición y quedarse sin peones en el flanco dama, lo que facilitaría el juego defensivo sencillamente. Pero vamos a ver que se juega torre B1, bueno, dama B6 en este caso, y alfil E2, y de alguna manera, bueno, las piezas blancas siguen estando muy activas, ¿no? Es verdad que puede haber una simplificación tremenda, acá luego de A por B5, torre por B5, pero ¿qué tenemos a nuestro favor? Bueno, tenemos a nuestro favor que las blancas no tienen, bueno, o tienen un alfil en B7 muy malo, y bueno, esto hace que, bueno, de repente tengamos una cierta ventaja acá, ¿no? Lo otro que tenemos que ver y tenemos que tener mucho cuidado es que el alfil de B7 se está cambiando vía A6 acá por el de E2, lo que simplificaría en gran manera la posición y haría más difícil este asunto, ¿no? Dama C7 de las negras, acá, como es lógico, si no actuamos con suma rapidez, con un juego ultra dinámico, las negras van a igualar el juego fácilmente. Por tanto, todas las jugadas tienen que ser de ataque ahora mismo, alfil F4, alfil D6 y bueno, en este caso alfil D3, y vemos que pareciera que Anand se está equivocando en esta posición porque las negras tienen alfil A6 como respuesta y vamos a detenernos en esta posición. Pudiera ser que Anand haya valorado capturar en D5 en este momento, por ejemplo, torre por D5 no es que esté mal, pero definitivamente le pudiera dar al negro, perdón, cierta compensación. Acá, por ejemplo, dama por D3, caballo C6 y la posición, bueno, aquí amenazo caballo B4,
realmente pareciera que estoy quedando bastante bien con negras en este momento, ¿no? Quizás hay que ver acá que bueno, me pueden hacer torre C1, pero luego de caballo B4, torre por C7. Bueno, aquí en este caso, incluso aquí caballo por D3 entrando en A1. A ver. Este caballo por D3 parece interesante. A ver. Sí, porque si caballo por D3, alfil por C7 y quedó. Sí, exacto, sí, sí. Acá caballo por D3, alfil por C7. Bueno, en este caso, las negras tendrían el contrajuego de la octava fila débil en este momento. Bueno, por tanto, aunque pareciera interesante torre por D5 y las blancas tendrían algunos chances prácticos, Anand ya ustedes saben lo que hizo, ¿no? Alfil por H7. Vamos a intentar justificar, en este caso, el sacrificio de alfil por H7 y calcular un poco más a fondo la posición, que es una verdadera locura en este momento. Vamos a dar unos minutos, chicos, para que me calculen acá cómo sería esta posición luego de alfil por peón. Bueno, las primeras jugadas ustedes deben ya saberla, ¿no? Alfil por peón, rey por dama H5 jaque y rey G8, y a partir de ahí a calcular, ¿no? Me gustaría saber sus opiniones, chicos. Vamos a pensar. Chicos, es recomendable cuando ustedes estén a punto de comenzar la clase y eso, que armen un tablero, es decir, que no vean la posición en la pantalla de la compu, sino que tengan armado un tablero y, digo, coloquen las piezas ahí de manera, es decir, a la vieja escuela, ¿no? Es decir, porque es que yo considero importante el hecho de que bueno, eh, intenten ahí encontrar siempre la mejor jugada, calcular por su parte. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Todo este tema. Vamos a pensar acá. Digo, la posición es ultra complicada porque también las negras, bueno, como podemos ver, se cumplen o se incumplen varios requisitos en el sacrificio. Se fue el internet. Está tratando de justificar un sacrificio de alfil en H7, ¿verdad? Ok, sí. Mm, ok, ok. Aquí vemos varios inconvenientes en este sacrificio, ¿no? Uno de ellos es que la dama, luego de todos los, vaya, de todo, la dama puede llegar a C2, que sostiene el punto H7, obvio. Ese tipo de cosas hay que verla, ¿no? Lo otro es que no está, es decir, es diferente todo, ¿no? Realmente es una posición compleja, porque ya, bueno, no tenemos la torre en H1, es decir, el caballo no llega a G5 tampoco. Es diferente, nos apoyamos con la torre de B5, en este caso con el caballo en E5 y el alfil de F4. No tenemos muchas más piezas, la torre de F1 puede ir a E1 en cualquier momento también, y apoyarnos en el ataque también, chicos.
Va a perder una torre. Ujú. Esta para mí es una de las partidas más dinámicas con respecto a este tema en sí. Es decir, es una partida bien compleja para entender todo esto, ¿no? Alfil por peón, rey por alfil, dama h5, rey g8, torre peón, alfil por torre. En este No caso, torre por puede. peón creo que retrasa un poco el ataque. En vez de torre por peón deberías estar analizando el pase por la tercera fila. ¿Entiendes? También, también estaba viendo eso. Por Estaba ejemplo, acá pensando alfil por dónde core, pasarlo. exacto. Dama jaque, rey g8 y torre b3 para entonces pasar la torre por la tercera fila. Vemos que la posición es increíblemente compleja, es decir, es una locura de posición. Y acá, bueno, Karpov tiene que empezar a ver cómo se va a defender, ¿no? Vamos a mover las piezas y luego regresamos a la posición para hacer un poco de visualización ya de paso, si hacemos un poco de cálculo también. Este tipo de ejercicios es interesante, avanzamos la posición un poco, la podemos ver, luego la retrocedemos y calculamos, ¿ok? Bueno, alfil por h7, muy ingenioso la forma de ataque de Anand. Claro, Anand hace esto en la práctica para buscar jugar a ganar, porque realmente la posición se le estaba yendo de las manos. No había no había forma de quedar mejor, se puede decir. Y bueno, intenta esta maniobra realmente, ¿no? Dama h5, rey g8 y torre b3. Lo que sí podemos ver es que ya hay 4 piezas, en este caso hay 3 piezas ya atacando el flanco de rey, pero viene una cuarta que es muy potente, la torre por la tercera fila, con un mate sencillamente en h7 o h8. Obviamente la dama puede colocarse en esta diagonal, que habíamos visto que es importante, pero no defiende contra el mate en h8 sobre todo, ¿no? Así que venga una pieza y se coloque en esta diagonal, que habíamos visto que es importante, no es trascendental en este momento. En este caso, Karpov bueno, hace alfil por e5, que de hecho es una jugada incorrecta. Vamos a ver que hay varias jugadas importantes acá. Una de las mejores es obvio que es f6. F6, bueno, luego de, por ejemplo, torre h3, f por e5, d por e5, podemos ver que se amenaza, por ejemplo, algo como e6, y matar acá sencillamente, ¿no? Aparte de que está cayendo el alfil también con un ataque, diría yo que fortísimo, ¿no? Supongo que hay que valorar acá, por ejemplo, algo como torre por f4 y aquí, como les comentaba, e6 jugaría un papel súper importante. Luego de rey f8, bueno, el ataque es brutal. Dama por g7. Acá, bueno, acá creo que si rey por e6, pues tengo jaque en la... Sencillamente torre h6. Y bueno, esta posición debe ser... bueno, debe ser mate de alguna manera, ¿no? Habría que calcular un poco acá, a ver. Quizás... a ver. Bueno, una locura de posición, ¿no? Acá rey de 5. Bueno, aquí tenemos jaque en e6 también. Rey de 4, torre de 1. Bueno, habría que valorar, habría que calcular esta posición. No sé si jaque acá. Si me cubro, jaque y torre c1. Igual estoy capturando a dama o capturar en d3. Bueno, esta posición la podemos analizar más detenidamente luego, ya que es un poco complicada, pero sin duda vemos que las negras están en serios problemas. También tengo jaque acá en E1 directamente. Creo que este jaque es más duro, porque estoy comparando la torre con ganancia de tiempo. Habría que ver acá. Pero sin dudas, bueno, hubiera sido importante este esquema con E6. Es decir, la idea con E6 es brutal. Se hizo de todas maneras alfil por e5, pero bueno, f6, torre por
Y acá dama C4 hubiera sido una jugada muy molesta, porque bueno, amenaza dama por F1, amenaza dama por F4 y la dama entra a la defensa de una manera importante. Pero acá tenemos torre E1, dama por F4 y luego de dama H7, rey F7 y E por D6, vemos cómo de esta manera están entrando nuestras torres, en este caso la torre de D1 a E7 y la de H3 a F3, con muchísimas amenazas. Es verdad que las negras tienen dos piezas menores de ventaja, pero son incapaces de encontrar defensa para la próxima jugada. Realmente lo único que pueden hacer es caballo C6, evitan torre 7, pero ahora con torre F3. No, ¿Sí? pero alfil 2 era más fuerte. ¿Cómo? Alfil 2 era más fuerte. ¿En qué momento? Alfil. No, claro, ahí ya, alfil 2. Alfil E2. Bueno, wow, tremenda esa jugada, ¿no? Alfil E2. Claro, porque tiene la torre A se suelta. Claro. Y es mate. Pero aquí creo que tengo esta, ¿no? Torre F3. Acá te estoy buscando. Esto es un tipo de desviación, ¿no? Si alfil por F3, que sería casi la jugada. Tengo torre E7. Y aquí habría que ver cómo salía el mate. Mínimo te como acá. En F8 con jaque. Claro. Y bueno, me estás dando mate así que tendría que buscar el mate. Domo días. Sí. Acá tienes que hacer esta única. Habría que ver cómo sería el mate forzado. Déjame calcular un poco acá. Bueno, creo que te puedo hacer dama E8. O dama H8, dama H6, dama E8, rey H4. Vale, tengo esta. Este es aquí. Dama H6, dama E8, rey H4, G3. Rey H3, dama C8. Y mate, ¿no? Mate forzado. Acá tendrías que cubrirte con todo. Si tendrías esta y luego esta, pero todavía mata acá en G4. Entonces sí, habría que ver si hay más jugadas acá que ganen, pero esta se ve bastante sencilla. Así que bueno, chicos, torre F3 sería un bombazo, ¿no? En este momento. Pero el file 2, bueno, es una defensa, parece activa, pero bueno, choca contra esta amenaza muy fuerte, ¿no? En este caso, bueno, se puede hacer caballo C6 e intentar sacrificar la dama para jugar esta posición, pero bueno, tenemos varias cosas a nuestro favor. Tenemos dos peones de ventaja. Es verdad que nuestros peones en el flanco de rey, bueno, están un poco débiles y todo esto, pero sencillamente hay muchísima compensación acá, ¿no? Quizás con rey H1, esta jugada yo creo que es importante a la hora de cuando uno valora esta posición, porque no hay manera de entrar con otras piezas a no ser con torre G1 para tocar acá en G7. Y las blancas entiendo yo que estarían mucho mejor, ¿no? Una locura de posición, sencillamente, ¿no? Otra jugada que hay que valorar acá es la jugada alfil C8, que de esta manera está evitando que la torre se coloque en H3. Sencillamente en este momento tenemos la opción de colocar la torre en G3 y las amenazas son las siguientes. Si aquí amenazamos torre por G7, es una de las amenazas, habría que valorarla, y la otra es alfil H6, ¿no? El hecho de torre por G7 es que estoy entrando con ganancia de tiempo con alfil H6 jaque. Si te colocas en la columna H de alfil por F8 y por ahí voy atacando con jaque todo, sí, todo con ganancia de tiempo. Y o alfil a G5 para alfil F6 con un esquema de mate, por ejemplo, puede ser así. Veámoslo en esta posición, por ejemplo, acá. Acá tendría torre por G7, rey por G7, alfil H6, jaque. Si te colocas en la columna G, te hago dama G5, así que te queda rey H7, aquí alfil G5. Y contra rey G7, dama H6 y entonces alfil F6 con esquema de mate acá, bastante sencillo. Esta sería una de mis amenazas acá.
La otra amenaza es alfil H6, que bueno, se da por ejemplo en el caso de dama E7, ¿no? En el caso de dama E7, ahora sí, el sacrificio no en G7 no es bueno, porque contra, por ejemplo, acá torre por G7, rey por G7, alfil H6, sencillamente tengo rey G8, y en este caso la dama de E7 defiende el cuadro G5. Por tanto, no tenemos torre por G7, pero sí tenemos alfil H6, que es una jugada extremadamente fuerte. En el caso de G6 tenemos caballo por G6, es decir, acá sería destrucción de la defensa y bueno, quedaríamos súper ganados. Alfil por E5, bueno, D por E y G6. Bueno, ¿qué te puedo decir? Acá la posición es extremadamente complicada, pero hay una jugada que define, es decir, que realmente marca la diferencia en esta posición. Pensemos por un momento a ver cómo jugar nosotros con blancas en esta posición. Es una jugada extremadamente fuerte, casi increíble de pensar en esta posición. Alfil G5. ¿Cómo? Alfil G5. Alfil G5 y si G por H5. Alfil por dama. Alfil por dama, quizás tengo alfil G4. Bueno, ahí tienes H3 yo creo, ¿no? Ahí tienes H3 y También, ¿no? mínimo cuentas con un ataque muy fuerte. Yo creo que es interesante alfil G5. Por alfil G5 yo creo que te puedo hacer dama por E5 y te pongo en problemas ahí. Sí, exacto, que a esta yo te capturo acá. Dama por E5 y ya te pongo en serios problemas ahí. Aunque tienes esta, ¿no? Bueno, habría que ver esta posición. Dama H4. Habría que ver esta posición. Bueno, no deja de ser interesante. Quizás te puedo aprovechar acá la octava fila con torre A1. Ahora amenazo torre por F1, alfil A6 jaque y dame 1 mate. Entonces, bueno, sería mi contrajuego acá. Aparte de que, bueno, te estoy haciendo en las próximas jugadas caballo de 7 para evitar que tengas la casilla F6 para, bueno, apoyarte en un ataque acá, ¿no? Interesante. Así que, chicos, pensemos, alfil G5 no es lo mejor acá. Aunque bueno, no deja de ser interesante la jugada alfil G5, ¿no? Les voy a dar un minutito. Tal vez F4 con ideas de presionar en G6. Bueno, esa jugada está bien, bien interesante. F4 es la típica jugada de dominación. Yo diría que habría que pensarse esa jugada, ¿no? Las negras Sí, están. pienso que hay muchas variables ahí. Sí, aquí F4 con idea de F5. Bueno, fíjate que yo no había considerado esta opción, pero ahora que lo dices, realmente tiene muchísimo sentido, ¿no? Este tipo de jugadas acá. ¿Cómo te vas a defender, no? Profe, veo algo con torre por G6, ¿no? El problema de torre por G6 es que te capturo dama por G6, rey H8. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo justificas Al, tanta pérdida de material? ¿Ah? alfil G5. Pero creo que tengo dama por E5. Déjame ver acá. Rey H8, alfil G5. Y aquí me puedo comer acá. Entonces, ¿cómo justificas todo este material acá que se ha perdido?
Entonces la torre de F1 queda excluida del juego, es decir, no está jugando en este momento. Por eso me gusta la opción. Entonces, Raúl, para poder sacrificar en G6 tienes que tener claro cómo van a pasar tus piezas, es decir, el resto de tus piezas, cómo van a pasar al ataque, porque te estás quedando sin piezas acá. Por eso me gusta la opción de Cristian. En este caso, ¿sabes qué? Este F4 está curioso, si nunca lo había pensado de esta manera así. Entonces, bueno, puede ser F4, dura, ¿no? Acá fíjense que no puedo intentar, por ejemplo, dama C5 para dama F2, porque aquí si torre por G6 sería mate forzado en pocas jugadas con blancas, ¿no? Si alejo mi dama de la defensa, el torre por G6 viene que se pela, ¿no? Supongo que aquí yo puedo defenderme con torre A6, que es más o menos algo típico en estas posiciones. La torre en la tercera fila es decir, la tercera fila, esto es un concepto que deberían ustedes aprenderse. La tercera fila es la fila defensiva por excelencia. Siempre que podamos colocar una torre en la tercera fila, háganlo, porque realmente ahí es donde mejor se defiende. Yo especularía acá, Cristian, que especularía con el problema en la octava. Por ejemplo, acá tomaría acá en E5. Bueno, aquí estoy clavando a la dama y estaría haciendo, si se pudiera, dama D4 jaque y dama F2, y estaría buscando los problemas en la octava realmente, ¿no? Aquí veo que, bueno, tengo cierta defensa. Quizás me puedan capturar en F8. Habría que ver esta posición, ¿no? Bueno, aquí tengo esta que es muy fuerte, ¿no? Dama por G3, le quito la clavada y ahora me capturo a la dama. Esta es la otra, ¿no? Sí, entonces no se puede hacer acá. Bueno, sí pareciera haber ataque. Realmente es una posición práctica para el blanco. Digo, hay su contrajuego, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. La torre en la tercera fila lo hace muy bien. Y entonces, bueno, a Anand se le ocurre una jugada de otro planeta realmente. Es decir, una jugada que yo considero muy fuerte, ¿no? Esto creo que es un análisis, pero el hecho de haber visto algo así en medio de tantas variantes es sencillamente brutal. E6 es, yo diría que espectacular. Ahora estamos haciendo E por F7 y el peón de G6 cae acá, porque estamos debilitando la estructura generalmente. Y luego de alfil por E6, que bueno, puede ser la única jugada. Acá se puede tomar de dama también. Pero bueno, una vez que se tome de dama, tenemos alfil por F8, rey por F8, dama H8 jaque. Y entonces tenemos torre 3 sencillamente ganando en esta posición. Por tanto, alfil por F6 se puede decir que es la única jugada en este momento. Y aquí, bueno, dama E5. La intención es matar en G7 y provocar, en este caso, la jugada F6, que debilita la casilla G6, el peón en G6, y por tanto nos permite ya entrar con nuestra torre. Fíjense cómo se conjuga todo súper bien. Y luego de rey F7, vamos a ver que en el caso de rey F7, chicos, tenemos torre G7 y estamos capturando con ganancia de tiempo acá en E7. Por lo tanto, bueno, creo que necesario la jugada rey H7, pero luego de dama H5, bueno, estamos matando en pocas jugadas. Amenazamos alfil por F8 mate. Y bueno, no hay en realidad manera de defenderse, no hay recursos para las negras en esta posición. Creo que pudieran intentar, bueno, pero igual no sirve, ¿no? Acá pudieran intentar esto, pero esto sería realmente, es que puedo tomar con lo que sea también acá. Bueno, tomaría de torre. Creo que aquí estoy haciendo alfil por F8 igual. Bueno, si dama F6, puedo quitar mi dama a H4 o a H3. Bueno, igual da lo mismo donde sea. Amenazo la misma en jugada. Y bueno, estamos totalmente ganados con blanca. Es una posición realmente brillante. Este E6 realmente me llamó mucho la atención. Bueno, la verdad que son demasiadas variantes, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes se lanzarían acá sin, es decir, calculando un poco nada más? Porque yo supongo que
Por ejemplo, para el resto de los mortales calcular todo esto sería casi imposible. Pero por ejemplo, en mi caso yo creo que yo por intuición me lanzaría, ¿no? A veces uno eh, no tiene que calcular tantas variantes como intuir que varias piezas están llegando al ataque y lanzarse, ¿no? Yo considero que eso, la intuición es muy importante en estas posiciones también. Bueno, alfil por E5 hace Karpov, una jugada realmente incorrecta. Vamos a ver que luego de torre H3, F6 y F por E5 las ganancias de tiempo son tremendas acá. Es decir, amenazamos E6, una jugada importantísima para matar en H8, amenazamos dama H8 y E6 jaque, es decir, las negras tienen que estar al pendiente en esta posición y bueno, se siguió acá con dama E7. Y aquí vamos a detenernos por un momento. ¿Cómo continuar el ataque en esta posición? Bueno, pareciera que las negras están logrando o están encontrando cierta defensa. La torre de F1 está bajo ataque también. Esto hay que tenerlo presente. Tenemos la salida por F7 y bueno, pareciera que todo pudiera estar en orden, bueno, al parecer, ¿no? Sin embargo, Anand continúa con una secuencia muy fuerte y bueno, demuestra que tiene un ataque brutal. Vamos a ver si podemos nosotros materializar en esta posición, chicos. A ver quién me dice cómo continuar. Torre 1. Torre E1, una jugada muy interesante, ¿no? Estás incorporando piezas, muy bien. Torre Y E1, sacándolo también de la captura. exacto. Yo creo que esta jugada puede ser interesante realmente, ¿no? Torre E1, muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí no, realmente esta es una jugada que cumple con varios requisitos importantes, ¿no? En lo que es el ataque, estamos trayendo una pieza al ataque, estamos amenazando E6 ahora, que cumple acá con las ideas que estamos llevando a cabo de mate. Muy bien. Acá yo creo que torre 1 y qué voy a hacer con mi vida acá, porque es que sobre todo me está haciendo E6, que es la que más me molesta. Bueno, no fue la que hizo Viswanathan, pero sin dudas yo creo que acá estaría forzado a hacer algo así. F por E5 y una vez que se abre la posición, bueno, considero yo que todas las piezas, incluso es verdad que me están dando mate en la octava, pero no sé si puedo hacer esto directamente. Y aquí estaría ganando fácilmente. Es que estoy haciendo ahora dama H7, por ejemplo esta jugada que pareciera la mejor. Tengo dama H7 jaque, rey F7 y torre F5 y al menos ya recupero la dama y mantengo un ataque bastante fuerte, ¿no? Tendría que... Bueno, aquí las negras realmente lo tienen feo acá, ¿no? Así que bueno, torre 1 parece bien, ¿no? Es decir, no veo realmente defensa para las negras acá tampoco. Pero Anand decide, y esto chicos es importante a la hora de atacar, usar la ganancia de tiempos. A veces existe
la penetración es inminente y la partida se acaba rápido acá. Por ejemplo, si torre G8 tengo dama G6 jaque y luego de E por F6, estoy entrando en D6 con mi alfil, tengo la clavada del peón de G7 y el ataque es brutal, no hay manera de defenderse realmente en esta posición. Por tanto, torre G8 no es la jugada, hay que huir con el rey, pero luego de torre por G7, dama E6 y ahora E por F6, la posición se abre por completo, amenazo ahora torre E7 jaque y continúo con un ataque a otro nivel, ¿no? Vamos a ver qué siguió caballo C6. Las negras logran, bueno, defenderse del tema de torre 7 y podemos ver que en este caso Karpov resiste tremendamente acá, si logra defenderse en cada momento, ¿no? A veces jugar con un jugador así es desgastante porque sientes que no le puedes ganar, ¿no? Sencillamente que te hace constantemente jugadas defensivas. Pero lo importante es vencer la resistencia esa, ¿no? Tratar de seguir empujando ahí y jugando de manera muy enérgica en todo momento. Acá, en este momento, se hace torre A1, una jugada muy, muy fuerte, activando la torre de F1. Rey D8. Sencillamente acá hay muchísimas jugadas ganadoras, pero Anand hace una jugada muy práctica, hace H4. Que yo considero muy, muy interesante, ¿no? No puedes capturar en F6 por alfil G5, voy a hacer H5, H6 y tengo una posición de dominación brutal. Alfil B7, bueno, acá torre C1, alfil A6 y sencillamente, bueno, se repite un poco la posición. Ahora mejora la torre D1 en este caso. Y luego de alfil A6 vamos a ver cómo jugar con blancas. En este momento, bueno, las blancas tienen una jugada que a veces es un poco difícil de ver, las jugadas largas en este caso. Dama B1, la intención es penetrar en B6 con la dama y bueno, crear en este caso ataques tremendos acá, ¿no? Bueno, torre por F6 se hizo en este caso, bueno, alfil G5 y ahora, bueno, se pierde la torre de F6 y el cambio, bueno, aquí tendríamos casi 3 peones por la torre por las dos piezas, aparte de que el rey está en el centro, las piezas totalmente descoordinadas y bueno, sencillamente la partida no tiene sentido continuarla, ¿no? En este caso, Karpov se rinde y recibe una derrota a otro nivel, es decir, sencillamente Anand se luce tácticamente. Yo creo que esta era una de las maneras de ganarle a Karpov porque realmente era un jugador extremadamente sólido que si le querías ganar tenías que formarle todo este rollo porque de otra manera no había forma, ¿no? Chicos, ¿qué ustedes creen de esta partida? Realmente a mí me llama mucho la atención, si es una brutalidad de partida porque, bueno, los sacrificios son ultra complicados, pero les aconsejo que la vean con mucho detenimiento, que vayan más despacio de lo que yo fui, para que la vayan entendiendo de a poco, ¿no? Pero me gustaría saber su opinión. ¿Entendieron algo? Si se quedaron con alguna duda acá. Pues que está muy compleja, nada más y hay muchas variantes que ver en cada posición que Anand va, Exacto. este, pues Es, como que atacando, pues, o sea, hace jugadas de espera y dices tú, no manches, o sea, como, ¿por qué? O sea, si tienes ataque, ¿por qué haces así como que jugadas de espera? Y, o sea, ni siquiera te pones a pensar en esas jugadas, está muy complejo, la verdad. está muy complejo. Exacto. Lo recomendable acá es sentarse en un tablero, pasar la partida con, sí, muy despacio y empezar a poder entenderla, pero poco a poco, ¿no? Pueden anotar en un cuaderno, no entiendo tal jugada, no entiendo la otra, y entonces ahí ir desglosando cada una de las variantes poco a poco. Yo traté de ir un poco rápido para poder abordar la partida en tiempo, pero seguramente se me escapó algunos análisis, aunque intenté ser lo más extenso posible, pero realmente espero que les haya gustado. Una partida obviamente muy buena, ¿no? Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, había otra partida que les quería mostrar, pero aquí tendría que compartir pantalla. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Pero bueno, déjenme ver acá. Sí, acá es esta partida de Plugaski Mijailtak. Vamos a verla acá. Sí. Ya les comparto pantalla, chicos.
Es que increíblemente, yo no sé por qué Lichess me da esos errores, es decir, no me deja subir todo el archivo completo. Y entonces como que hay partidas que sí y otras que no, entonces no entiendo de qué va la cosa, ¿no? Avísenme si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve bien. Bueno chicos, vamos a ver acá. Polugaevski y Mijail Tal, bueno, dos colosos del ajedrez. En este caso Polugaevski es un jugador extremadamente sólido, pero que también tenía un cálculo prominente, ¿no? Ahora, era un jugador que era muy posicional y a los jugadores como Mijail Tal los volvía locos realmente porque su repertorio estaba conformado muy fino, sí, era un repertorio muy fino y hecho para jugar posicionalmente toda la distancia. Y esto, obviamente, cuando jugadores como Mijail Tal o, por ejemplo, Rashid Nejmedinov, que era otro jugador de la época muy táctico, jugaban con Les Polugaevski, sufrían muchísimo. Disculpen, chicos, los ladridos de los perros, no sé por qué razón se ve tan alto. Veamos la partida. Bueno, vamos a ver que se trata de una semi-tarrash, donde cuando las blancas están expuestas a una cierta cantidad de cambios, lo cual es siempre complicado a la hora de intentar atacar en el flanco de rey, sobre todo porque bueno, ya no quedan solamente dos piezas menores en este caso. Vamos a ver cómo se las ingenia Les Polugaevski. Lo que sí podemos ver es que las blancas tienen un centro sólido, que esto es uno de los requisitos importantes para atacar en el flanco de rey, o en cualquiera de los flancos, un buen centro. Y esta es la posición bueno, que vamos a dedicarnos a estudiar un poco acá. En este caso, las blancas, vamos a ver cómo pudieran llegar al flanco de rey. Quizás hay que ver que jugar algo como E5 para, bueno, abrirle realmente el camino al alfil, si la diagonal al alfil. Esto es medio sospechoso porque nos pueden cambiar en F3 y hacer un G6 acá. Y entonces no es tan fácil, no es tan fácil llegar con las piezas. Y las blancas estarían quedando un poco débiles acá, ¿no? O igual E5 puedo hacer H6 también directamente y intentar quizás hasta el alfil D5, bloquearte de esta manera y no se ve un camino tan fácil. Por eso, Polugaevski encuentra un camino bien interesante, hace un sacrificio posicional a otro nivel, hace D5, una jugada que, bueno, están sacrificando un peón, pero vamos a ver los detalles de la posición. Ahora E por D5 y el blanco va a hacer la jugada E5. Este patrón estratégico todavía se usa hasta nuestros días. Hace un tiempo atrás, no sé si quién se acuerda de la partida que gana Carlsen a Giri. Todavía, bueno, está en mi canal de YouTube para los que quieran verla. Yo la analicé allí. Y todavía se ve hoy en día estos patrones de pensamiento. Es decir, esta idea, este sacrificio para quedarnos con la casilla de 4. Veamos. Y entonces el alfil en vez de se vuelve un alfil malo gracias al peón de D5. Y las blancas tienen en este caso una mayoría de peones en el flanco de rey que pueden usar a su favor. Realmente la posición es de muchísima compensación. Se hace caballo C4, dama F4 y caballo B2. Vamos a ver ahora que sencillamente la posición es extremadamente complicada porque las negras están buscando la simplificación, lo cual le favorece toda la distancia, ¿no? Sin embargo, se encuentran con el recurso de alfil por H7, una jugada que aparentemente no debe funcionar en esa posición. ¿Por qué razón? Porque es que no tenemos piezas para atacar. En este caso, pareciera que no funciona. Veamos que, bueno, se hace rey por H7, caballo G5 y vamos a calcular las diferentes variantes acá. En el caso de rey G8 siempre es la más fácil de valorar. Tenemos dama H4 y contra torre 8, bueno, el ataque sería extremadamente fuerte. Luego de E6, que sería una maniobra espectacular, ahora entrando con ganancia de tiempo en la posición. En el caso de dama por G5, que pareciera ser que las blancas se han dejado una pieza, tenemos E7 y sería el mate en H8 de manera forzada. Bueno, esto sería solamente un ejemplo, pero luego de E6 el ataque es brutal. Ahora, ¿qué sucede contra rey G6? Es decir, rey G6 sería la típica respuesta de las negras porque cuestionando todo este juego creativo del blanco, porque
El tema es que, bueno, no hay piezas, es decir, no estás atacando acá con muchas piezas, no solamente con dama y caballo, pero las blancas encuentran un recurso bien atractivo y es la jugada H4. H4, la idea, vamos a ver qué es H5. Veamos acá algunas variantes. Por ejemplo, si torre C4, en este caso H5. Vamos a ver la idea primero para que vean un poco acá, ¿no? La idea de H4, si supongamos que las negras juegan cualquier cosa, es decir, que le toca jugar al blanco de vuelta, por ejemplo, vemos que la intención, chicos, es hacer H5 y contra rey por H5, G4, rey G6, dama F5, rey H6, dama H7 y este mate fenomenal. Esta es la idea de H4. Obviamente esto sería el blanco jugando dos veces, cosa que no es posible en esta posición, pero es una idea brutal, sencillamente. Entonces, luego de H4, claro, las negras todavía tienen torre C4, que para mí es una jugada que es muy buena en sí, porque estamos trayendo la torre de C8, que no hace absolutamente nada, al ataque y a la defensa en este caso, ¿no? Bueno, torre C4, H5, igualmente una jugada espectacular. Y ahora si capturas en H5 te encuentras con, jugadas como G4, por ejemplo, con, ataques tremendos acá, ¿no? Las negras hacen rey H6. Igualmente tenemos caballo por F7, doble jaque, rey H7 y dama F5 jaque y rey G8. Aquí podemos ver, o pareciera que las negras se están defendiendo, si gracias a la clavada del caballo, la dama F5 está bajo ataque, pero Mijaíl Tal, que obviamente era un jugador de ataque tremendo, al parecer valoró que estaba defendiéndose con éxito acá. Sin embargo, se encuentra con la increíble jugada de E6, una jugada que apoya al caballo de F7 y crea muchísimas amenazas que vamos a ver cuáles son y cuáles son las amenazas de las blancas. Veámoslo con detenimiento acá. Una de las amenazas fuertes acá es E7, es decir, ganando material rápidamente, y la otra es H6 para H7 mate. Estas dos amenazas en conjunto son brutales porque una de las dos tienes que defender. Bueno, 6 o dama F6, que en resumidas cuentas es la jugada más fuerte de la posición, y entonces en este caso, se hace, dama por F6, G por F6, y aquí vemos a Polugaevski flaquear en esta posición y no encontrar la mejor jugada, que es caballo de 6. Caballo de 6 hubiera sido suficiente para ganar. Vemos que realmente la posición sigue siendo muy complicada, pero amenazamos E7 acá sencillamente, y la torre de C4 está bajo ataque, el alfil de B7 también, y la posición es ventaja decisiva, ¿no? Sencillamente se hizo torre de 2, claramente una jugada más humana, podemos decirlo así. Torre C6 en este caso de Mijaíl Tal, quizás devolviendo material, pero buscando ya defenderse con él. Ya se está defendiendo, de hecho, en esta posición era necesario devolver acá el material. Sigue la partida con torre E8, pero vamos a ver que luego de estas maniobras las blancas quedan con mayoría de peones en el flanco de rey, un caballo mejor que el alfil, yo creo que esto no hay discusión sobre esto, y el caballo en F5 es imponente realmente acá. ¿Cuál sería la jugada para rematar? Torre C2, obviamente, intentando entrar en la séptima fila, y aquí vemos ya como las blancas han logrado su posición en una posición ventajosa gracias a un ataque muy efectivo, una partida muy bonita. Sigue la posición con torre C6, Mijaíl Tal intentando quizás defenderse del jaque en la séptima, pero entonces tenemos torre E2 y ahora sí tenemos una entrada exitosa en la séptima fila. Luego de torre 7, rey H8 y caballo H4, la partida termina con la victoria de las blancas, que en este caso el caballo en G6 queda dominante realmente acá, seguido de F5, caballo G6, y luego de torre por A7 en este caso
decide abandonar Mijaíl Tal acá. ¿Cuáles son las amenazas? Sencillo, se amenaza caballo E7 en este caso, y la posición es una locura, ¿no? Es decir, acá se gana fácilmente. Si abandonas la tercera fila, si haces torre C1 jaque, por ejemplo, para ganar algún tiempo, tengo rey H2, y hagas lo que hagas, te voy a hacer H6 y H7 o mate en G7 acá, ¿no? Entonces, chicos, vemos cómo realmente los sacrificios en H7 suelen ser complicados en ocasiones, como en este caso de la partida, donde las blancas aparentemente no tenían recursos, es decir, no tenían las condiciones creadas para el ataque. Sin embargo, la posición era efectiva, es decir, el ataque era efectivo y muy creativo en este caso, ¿no? Yo considero que este ejemplo, incluso a veces más bonito que el anterior, aunque el anterior era más complejo en sí, había mucho más sacrificios y más piezas también. Pero este es bien bonito porque las blancas ganan con pocas piezas, es decir, hacen el ataque con pocas piezas, pero muy efectivo. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir acá. Espero que realmente les haya gustado la clase. Voy a dejar de